Mi nombre es Carlos Gallo, soy abogado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hoy vamos a tener esa clase sobre el derecho de las personas privadas de libertad. Es un área de la jurisprudencia de la Corte que se ha desarrollado mucho en los últimos 5 o 10 años y intentaremos en los próximos 45 minutos hablar sobre 7 puntos principales. La presentación está dividida en 7 temas. El primer de todos, que van a ver que es la parte fundamental de cómo la Corte construye la jurisprudencia sobre el derecho de las personas privadas de libertad, es el Estado como garante de los derechos de las personas privadas de libertad. El segundo tema será los derechos de los grupos vulnerables privados de libertad. En tercer lugar, las condiciones de los lugares de detención. En cuarto lugar, el trato a los detenidos. La garantía de atención a salud, que es un aspecto importante de la jurisprudencia de la Corte en los últimos 3-4 años. El tema de castigo corporal y habeas corpus. Y finalmente, las medidas de reparación ordenadas por la Corte involucrada respecto a las personas privadas de libertad. Entonces, el primer tema de esta clase, el Estado como garante. ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados respecto a esas personas derivadas de la Convención Americana? Y todo deriva del artículo 1.1 de la Convención Americana. Eso porque la Corte ha interpretado que el Estado tiene una especial responsabilidad respecto a las personas que están sujetas a su control. Y esa posición de garante de los derechos humanos de las personas privadas de libertad es la condición esencial para entonces determinar la intensidad de las responsabilidades y obligaciones de los estados, las circunstancias del encierro y ¿por qué? Porque el interno no tiene condiciones él mismo, ella misma, de satisfacer por su cuenta propia una serie de necesidades básicas esenciales para desarrollar una vida digna. Eso es, en términos muy resumidos, es la base del Estado como garante de los derechos de las personas privadas de libertad. ¿Qué significa eso en términos prácticos? El Estado tiene la obligación primaria de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal de los internos. Tiene que respetar los derechos, o sea, no puede violarlos, pero también tiene que garantizar su gozo libre e integral. Las condiciones de detención tienen que ser compatibles con la dignidad de los internos. Ahora, en caso de una violación de derechos humanos ocurrida dentro de un centro de detención o de privación de libertad, la responsabilidad del Estado por esa violación es presumida. Y aquí entonces es el punto principal, que el Estado debe presentar o proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar alegaciones sobre su responsabilidad. No incumbe a la víctima, sino al Estado probar que no fue responsable por esa violación o esas violaciones. Eso es bastante importante y en la jurisprudencia de la Corte vamos a ver varios ejemplos en los cuales la Corte aplicó esa presunción de violación por parte del Estado. Otro elemento importante del Estado como garante de los derechos es el principio de no discriminación. ¿Por qué? Porque eso implica que la obligación de garantizar la salud física y mental, específicamente la provisión de revisión médica regular, de tratamiento médico adecuado, oportuno y especializado, tiene que ser garantizada con base a ese principio. Las personas que están fuera de la cárcel tienen acceso a médicos, a revisión médica, pueden consultarse. Como ellas están bajo el control del Estado, el Estado tiene la obligación de proveer esos servicios. La carga de la prueba, por lo tanto, de determinar que se garantizó el acceso al derecho a la salud, incumbe al Estado de cualquier manera porque las personas están bajo control del mismo. Eso está bastante evidente en el caso Chinchilla Sandoval, y vamos a hacer referencia a ese caso más adelante también. Como ejemplos ejemplos prácticos de la jurisprudencia de la Corte sobre ese tema del Estado como garante, yo menciono 3 casos que creo que tienen párrafos bastante importantes, que son lo que llamamos the leading cases,
sobre esa temática. Creo que en la presentación se van a incluir ahora el caso del Instituto de Reeducación del Menor, un caso de 2004 respecto de Paraguay, en el cual la Corte sentó las bases de esa responsabilidad estatal, la intensidad con la cual tiene que actuar, sobre todo en ese caso específico eran menores de edad que estaban privados de libertad. Otro caso importante sobre ese tema es el caso Díaz Peña de 2012 y la Corte dejó bastante claro que el método de privación de libertad no debe exceder el nivel inevitable del sufrimiento inherente a la detención. Obviamente, toda privación de libertad representa una restricción de derechos y una especie de sufrimiento, pero el método y las condiciones de detención no deben exceder lo que sea aceptable para una privación de libertad. Y el Estado no puede invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención deficientes. O sea, no es suficiente que el Estado alegue la falta de recursos, sino que tiene que demostrar que efectivamente no disponía de esos recursos. Y el caso, las medidas provisionales también, tanto la jurisprudencia de la Corte ha sido muy rica en casos contenciosos, pero también en medidas provisionales, sobre todo de Argentina, Brasil y Venezuela, al establecer estándares sobre el Estado como garante. Y en una resolución de los centros penitenciarios de Venezuela de 2013, la Corte entonces se refiere a la necesidad de que el Estado adopte medidas para favorecer el mantenimiento de un clima de respeto a los derechos humanos de los internos, evitar la presencia de armas, reducir el hacinamiento, procurar las condiciones de detención mínimas compatibles con la dignidad, proveer personal capacitado y en número suficiente para asegurar el adecuado y efectivo control, la custodia y la vigilancia del centro penitenciario. Esas medidas provisionales de Venezuela y también 3 de las actualmente vigentes respecto de Brasil se refieren en gran medida a la violencia entre internos, la violencia entre los propios privados de libertad. Y la Corte hace hincapié en esos casos o esas situaciones sobre la responsabilidad del Estado de garantizar la paz y la integridad física de los internos con personal suficiente, entrenado y que garantice la custodia de los internos sin violencia. Ahora paso, ya habiendo tratado ese tema importante, que yo creo que es el tema fundamental a partir de donde se construye el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana, paso a los ejemplos de los grupos vulnerables, ¿no? Obligaciones específicas respecto a grupos de personas con necesidades especiales en los centros de privación de libertad. El primero son las mujeres. Las mujeres que están privadas de libertad suelen ser víctimas con más frecuencia de violencia sexual. En especial, la Corte ha comentado el tema específico de mujeres embarazadas o lactantes y la ocurrencia de discriminación, violencia y explotación de mujeres privadas de libertad. El segundo grupo con necesidades especiales o específicas son los niños y adolescentes. En esos casos, el Estado, además de la obligación de garante, tiene la responsabilidad y un cuidado adicional de garantizar el interés superior del niño, garantizar que las circunstancias de la vida en el cárcel no sean más duras o de lo que sería afuera del centro de privación de libertad. El Estado también tiene que cuidar del proyecto de vida y el desarrollo de esos niños y adolescentes, tiene que garantizarles educación y tiene que establecer un registro y la separación de esos internos por edad, por tipo de infracción y por estatus legal dentro del sistema penal. Sobre los adolescentes también, en el caso Mendoza contra Argentina, la Corte se refirió a la prisión perpetua, que debe ser utilizada como última ratio, como la última posibilidad y por la máxima brevedad posible. Debe existir una delimitación temporal en la ley sobre el tiempo en que los internos pueden estar en la prisión llamada perpetua en Argentina. Esa prisión debe ser revisada periódicamente
y en el caso de ser aplicada sin esas condiciones sería considerada incompatible con el artículo 7.3 de la Convención Americana, o sea, sería considerada arbitraria. El cuarto grupo vulnerable de especial consideración para la Corte son los migrantes. En especial menciono el caso Vélez-Lor y la opinión consultiva número 21 sobre niños migrantes. Y en esos dos documentos la Corte ha tratado de la situación migratoria irregular y ha declarado o constatado que los migrantes en situación irregular son más propensos a sufrir tratos abusivos por estar privados de su libertad. Esa condición individual de facto genera una desprotección y que debe ser objeto de preocupación y de actuación por parte del Estado. Los migrantes también no deben estar recluidos en establecimientos penales, sino en establecimientos específicos para su condición de migrante irregular. El quinto grupo vulnerable son las personas con discapacidad. En específico, el caso Chinchilla Sandoval, muy reciente, es un caso en el cual la Corte hizo la vinculación de la Convención Americana con los derechos garantizados por la Convención de las Personas con Discapacidad. Entonces interpretó las obligaciones de los estados de acuerdo a lo planteado o lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y aquí también hizo hincapié en el principio de no discriminación y la igualdad de condición que deben tener las personas con discapacidad privadas de libertad con las personas, tanto las personas privadas de libertad que no tienen una discapacidad, como con las personas afuera de los centros de privación de libertad. Y el Estado en específico tiene que garantizar la accesibilidad de esas personas al tratamiento o la atención de salud que ellos requieren. En específico, la Corte ha desarrollado un estándar interesante sobre acceso al derecho a la salud y se refiere a la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la atención médica o de salud que deben recibir las personas privadas de libertad y con aún más razón las personas en situación con discapacidad. Y el sexto grupo vulnerable que ha recibido atención de la Corte en sus pronunciamientos, sobre todo en los últimos 5 años también, ustedes ven que son desarrollos recientes, son los presos, las personas privadas de libertad LGBT. Y aquí me refiero específicamente a medidas provisionales de la Corte sobre 2 centros de detención de Brasil, el complejo penitenciario de Curado y el complejo penitenciario de Pedrinhas. Y en esos 2 casos, incluso en uno de ellos, la Corte realizó una visita in loco, in situ, a ese centro de detención para verificar las condiciones de detención de ese centro y los jueces pudieron verificar presencialmente la situación de vulnerabilidad, la propensidad de que sufrieran agresiones físicas y morales y la necesidad de protección especial de los presos LGBT. Por eso la Corte ha interpretado que esa situación especial amerita que ellos no se queden en celdas con otros prisioneros en caso de que sus vidas puedan estar en riesgo. Asimismo, los gays y travestis privados de libertad en unidades carcelarias masculinas deberán ser ofrecidos espacios de vivienda específicos en consideración de su seguridad y especial vulnerabilidad. Y en un caso específico en ese complejo penitenciario de Curado, la Corte ha solicitado al Estado que averiguara la posibilidad de transferencia de los internos, de los travestis que quisieran pasar a una cárcel femenina de acuerdo a la legislación brasileña en esa materia, que permite ese tipo de traslado para protección de la integridad personal y de la vida de esos privados de libertad. Entonces, menciono rápidamente esas medidas provisionales y esos casos para que puedan desarrollar y revisar esa jurisprudencia más adelante. Ahora pasamos al tercer tema de la clase, que son las condiciones de los lugares de detención, ¿no? Un tema
bastante importante en todos los países de América Latina. No es un tema específico a un país o una región, es un tema que la Corte ha visto en varios de los países de la región, temas comunes, dificultades comunes, y sobre esos casos la Corte ha desarrollado estándares que son bastante progresistas y bastante protectivos de la integridad y la vida de las personas privadas de libertad. Lo que falta es la implementación, como ustedes deben saber. Hay un gap enorme entre los estándares, ¿no?, lo que debe ser, y la realidad en los centros penales de nuestra región. Bueno, primer punto que es obvio, es que las condiciones generales deben ser compatibles con la dignidad humana, ¿no? Ahora, ¿qué significa eso en términos concretos? Primero, que la infraestructura tiene que ser destinada a personas privadas de libertad. O sea, no se admite que el Estado simplemente alquile una casa o alquile un espacio que no es apropiado para albergar a personas privadas de libertad y lo use como un espacio para esa función. Los espacios tienen que ser específicamente destinados a las personas privadas de libertad. Ese era el caso, por ejemplo, en el caso del Centro de Reeducación del Menor que mencionaba anteriormente en 2004. La Corte también ha considerado que condiciones carcelarias infrahumanas y degradantes llevan a la afectación de la salud mental. O sea, las condiciones opresivas, infrahumanas, repetidas en el tiempo, llevan a una afectación a la salud mental. Las personas privadas de libertad también deben estar separadas, ¿no? Algo que parece muy lejos de la realidad en varios de nuestros países, ¿no? Los condenados deben estar separados de los procesados. Deben estar también separados de acuerdo al tipo de delito, a la peligrosidad, etc. La edad, los menores de edad tienen que estar separados y eso la Corte hace bastante énfasis en sus pronunciamientos sobre la necesidad de que los estados implementen esa reglamentación. Sobre condiciones sanitarias, higiene, ropa y camas, ventilación, luz natural y aislamiento, la Corte ha establecido criterios específicos sobre cómo deben ser los estándares mínimos respecto a condiciones sanitarias, el acceso a ropa de cama, la ventilación, luz natural, aislamiento. Y la Corte se basó en estándares tanto internacionales, estándares europeos, de Naciones Unidas, así como de los países sobre los cuales se pronunciaba, sobre todo de Brasil, Honduras, Venezuela. La Corte ha utilizado legislación o normas internas cuando estaba interpretando los estándares específicos para ese tipo de situación. Entonces, pasamos ahora al hacinamiento o sobrepoblación. En ese sobrehacinamiento la Corte ha tenido muchísimos pronunciamientos. Tal vez el primer caso más duro respecto al hacinamiento es el caso del retén de Katia contra Venezuela. Y la Corte intentó en ese caso, empezó a establecer con un poco de precisión el tema del espacio. ¿Cuál es el espacio necesario para cada privado de libertad? ¿Cómo se hace ese cálculo de la medida necesaria de espacio para su vivencia dentro del centro? Posteriormente, en una medida provisional de curado respecto de Brasil, la Corte menciona estándares del Comité Internacional de la Cruz Roja. Son estándares internacionales ya estudiados en varias partes del mundo que establecen medidas específicas para que los estados tengan presente al establecer y construir o reformar cárceles en sus países. Un punto importante es que no hay una medida genérica que se aplica. O sea, se debe hacer una definición caso a caso, dependiendo de la geografía, del clima, ¿no?, del tipo de presos que están albergados en ese espacio. Entonces no hay una regla única y fija que se debe aplicar sí o sí, sino que se hace una evaluación caso a caso. Lo que es importante establecer, y el criterio para establecer una violación o no,
es si el hacinamiento o la sobrepoblación obstaculiza el desempeño de funciones esenciales, ¿no? Funciones mínimas esenciales para el desarrollo de la persona. Si eso se está violando o no, es el criterio definidor para la Corte Interamericana. Como otro ejemplo, creo que vamos a poner ahora en la pantalla la diapositiva del caso Pacheco-Teruel de 2012. Es un caso en el cual la Corte pudo desarrollar varios párrafos bastante claros sobre cómo deben ser los estándares respecto al hacinamiento y las condiciones de detención. Les sugiero que revisen esa sentencia porque van a encontrar pronunciamientos de la Corte que son bastante específicos y imagino que son bastante útiles para litigantes y para personas que defienden los derechos humanos. Primero, sobre hacinamiento, la Corte ha establecido que obstaculiza las funciones esenciales y constituye en sí mismo una violación a la integridad personal. Habla también de la separación por categorías de los internos, acceso al agua potable para consumo y aseo personal y lo que representa la ausencia de agua potable. Habla también de alimentación, que debe ser de buena calidad y aportar un valor nutritivo suficiente, lo que parece muy lejos de la realidad, pero son elementos importantes para exigir del Estado en la prestación de los servicios a los privados de libertad. Sobre la atención médica nos vamos a referir un poco más en detalle adelante, ya nos referimos sobre las personas con discapacidad. El tema de educación, trabajo, recreación son consideradas funciones esenciales a los centros penitenciarios y esos tienen que ser brindados a ellos con el fin de promover rehabilitación y readaptación social de los internos. Las visitas tienen que ser garantizadas a los internos y la reclusión bajo un régimen de visitas restringido solo es posible en circunstancias especiales. Eso también tiene que estar claro y el Estado no puede dejar a un interno sin un régimen de visitas como una política o como una decisión constante respecto a su estatus. Todas las celdas deben contar con suficiente luz natural, artificial, ventilación y condiciones de higiene. Los servicios sanitarios deben contar con condición de higiene y de privacidad. Y los estados no pueden alegar dificultades económicas. Nuevamente volvemos al tema mencionado al inicio, que el Estado está obligado a cumplir esos estándares. Finalmente, sobre las medidas disciplinarias, las medidas que constituyen un trato cruel, inhumano, degradante, los castigos corporales, la reclusión en aislamiento prolongado o cualquier otra medida que ponga en grave peligro la salud o la integridad mental de los internos están estrictamente prohibidas. Eso es importante tener presente porque vemos todos los días ejemplos de abusos y de situaciones que ponen en riesgo la vida de los internos y eso es algo que la Corte ha tratado en varias sentencias, en específico en el caso Pacheco-Teruel. Hago referencia ahora a otros estándares internacionales que mencioné un poco rápidamente antes, pero que quedaron plasmados en una resolución de 2016 sobre el complejo penitenciario de Curado respecto de Brasil. Y en esa resolución, en los considerandos 12 a 15 de esa resolución, la Corte hizo una revisión de estándares universales, regionales y nacionales sobre los privados de libertad. Y hizo mención a las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas, las reglas de Mandela, que ahora de hecho incluso han sido revisadas. Hizo referencias también a los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, un documento emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los estándares del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. Ejemplos de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en el caso, como era un caso específico de Brasil,
a reglamentación del Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria. Entonces, para ustedes que están estudiando el tema, esas referencias son útiles para que continúen estudiando y también para que podamos tener una mirada global, regional también, sobre cómo los órganos de protección de los derechos humanos están enfrentando situaciones comunes de hacinamiento, de condiciones de detención, de sobrepoblación y cómo deben ser esos centros de privación de libertad de acuerdo a esos pronunciamientos. Paso ahora al cuarto tema, que son los tratos y medidas de seguridad. Otro tema bastante importante, sobre todo en lo que se refiere a la violencia o la seguridad entre los internos, la relación entre internos y funcionarios de seguridad o funcionarios de los centros penales. En primer lugar, es necesario que los internos sean identificados y que exista un registro, ¿no? En muchos centros penales, ustedes deben saber, están personas que no han sido identificadas y no consta un registro de cuándo entraron, de cuál es su pena y de cuándo tienen que salir. Eso es un elemento fundamental de la responsabilidad del Estado como garante de saber quién está privado de libertad, en cuál centro, cuál es su condición, cuáles son los beneficios a que tiene derecho y cuándo deben implementarse esos beneficios. Sobre el trato y medidas de seguridad también el tema de la incomunicación y de las medidas de aislamiento. Esas deben ser excepcionales, deben ser limitadas a un periodo previsto en ley, eso debe estar reglamentado, es una obligación del Estado adaptar su legislación en caso de que ese tipo de medida no esté previsto en ley, y no deben impedir el acceso a la justicia y la revisión de la detención. O sea, si el interno por alguna falta o por algún acto violento, por ejemplo, está incomunicado o en aislamiento, eso no debe impedir que tenga acceso a la justicia, que pueda presentarse a un juez y que pueda pedir la revisión de la detención. Sobre el uso de la fuerza, una situación particularmente grave en la región. El uso de la fuerza dentro de centros de detención debe ser estrictamente necesario, debe ser proporcional al peligro, o sea, no se debe usar la fuerza como la primera medida de enfrentamiento de una situación de peligro. Debe existir un motivo legítimo y medios adecuados para el uso de la fuerza. O sea, por ejemplo, si es posible el uso de balas de goma, no se debe usar balas letales de ninguna manera. Si es posible una medida menos grave o menos violenta, debe intentar usarse ese tipo de medida antes. Y el Estado, claro, tiene que adoptar medidas preventivas para evitar que las situaciones de motines y de fugas y de colapso de la seguridad de los centros penales lleguen a ocurrir. Esas medidas, ellas tienen como objetivo principalmente garantizar nuevamente el derecho a la vida y la integridad, que son fundamentales para las personas privadas de libertad. Deben también prevenir amenazas y otros actos de agresión psicológica. No solo la violencia física suele ocurrir en los centros penales, las amenazas y la violencia, incluso tortura psicológica, es algo que ocurre frecuentemente en los centros de detención. El Estado tiene la obligación también de investigar todas las denuncias de tortura y de muertes ocurridas en los centros de detención. Eso es parte de la obligación del Estado como garante. Debe proporcionar una justificativa creíble para ese tipo de situación y debe tomarse su responsabilidad en serio. Sobre la violencia sexual específicamente, como mencionaba, sobre todo los casos que la Corte ha tenido la oportunidad de revisar son casos de violencia sexual contra mujeres. Es necesario que el Estado en esas situaciones colecte evidencias, pruebas necesarias para instrumentar la investigación, que realice los exámenes forenses adecuados y necesarios de acuerdo a los estándares internacionales, que tome la declaración de la víctima y, nuevamente,
Se debe aplicar la presunción de la violación, porque el Estado es el garante de la integridad física y personal de los internos, de las mujeres privadas de libertad. Sobre las sanciones disciplinarias y castigos, ya mencioné que deben ser excepcionales, debe existir un límite temporal y deben obedecer a criterios de racionalidad, necesidad y legalidad. Esos tres criterios son extremadamente importantes. Además, ese tipo de medida debe contar con aprobación médica para que la persona que esté aislada no pueda sufrir perjuicios a su integridad con ese aislamiento. Y las celdas de castigo o aislamiento deben contar con estándares mínimos de habitabilidad, espacio y ventilación, así como las demás celdas también deberían contar con esos estándares. Sobre el funcionamiento de los centros penales. Las medidas provisionales de curado, nuevamente de 2016, al mencionar las reglas de Mandela y los principios y buenas prácticas de las Américas, dice que el personal penitenciario, o sea, los funcionarios estatales que trabajan en los centros de privación de libertad, deben ser constituidos de profesionales contratados a tiempo completo con la condición de funcionarios públicos. O sea, se debe priorizar, se debe dar preferencia a funcionarios públicos contratados por el Estado y no a terceros o empresas de seguridad contratados para esa función. Otro motivo importante de seguridad, otra medida importante de seguridad, es la separación de los internos. Nuevamente, se exige como regla general la separación de los internos por edad, por sexo, por antecedente penal, por motivo de la detención y el trato que corresponde aplicar a cada uno de ellos. Pero como medida de seguridad, eso es extremadamente importante para evitar abusos entre los propios internos y violencia o coacción de grupos, de un cierto determinado grupo en relación a otro. Paso ahora al quinto punto y ya estamos 2/3 de la clase, ya llegando a la parte final. Sobre el quinto tema, que es la garantía de atención de salud, yo mencionaba el caso más importante que ha tenido la Corte es el caso Chinchilla Sandoval. Nuevamente les hago la invitación para que lo revisen y con más detalle. Lo que hago aquí es simplemente un resumen para que tengan una idea de cómo la Corte se ha pronunciado. La Corte entonces ha afirmado que los servicios de salud deben mantener un nivel de calidad equivalente respecto de quienes no están privados de libertad, ¿no? Como comentaba antes, el principio de no discriminación, ¿no?, en relación a los que están privados de libertad y los que no están privados de libertad. La salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los derechos a la vida y la integridad personal. Entonces, eso significa que el Estado debe adoptar las políticas y las medidas necesarias para garantizar el acceso igualitario a la atención de salud. Los criterios que la Corte utiliza en ese tipo de situaciones, lo repito, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de salud. Sobre las personas que tengan enfermedades crónicas, ¿no?, sobre todo personas de más edad o con enfermedades terminales, ellas no deben permanecer en establecimientos carcelarios, a menos que el Estado pueda asegurar que tenga los cuidados necesarios para atenuar, para minimizar los efectos de esa enfermedad crónica, grave o terminal. Ellos deben recibir la atención específica, especializada, adecuada para esa enfermedad, y si el Estado no puede garantizarla dentro del centro penal, ellas no deben permanecer en esos establecimientos. Si una persona también tiene alguna necesidad específica alimentaria, el Estado tiene la obligación de suministrar alimentos adecuados y dietas establecidas para esa situación. Por ejemplo, presos con tuberculosis o con otro tipo de enfermedad que necesitan una dieta especial, el Estado tiene la obligación de proveer esa dieta con el requerimiento adecuado, específico para esa condición.
La alimentación, los procesos de alimentación deben ser controlados por por personal del sistema penitenciario y deben seguir la dieta prescrita por el médico. O sea, si los médicos hacen esa prescripción específica de una receta, de una dieta específica, el Estado está obligado a cumplir y a proveer ese tipo de dieta o de alimentación especial. Finalmente, bajo el principio de no discriminación, la salud de los internos no debe agravarse más de lo que estaba antes de estar privados de libertad. Ese es otro criterio definidor de una violación o no. Si la situación del interno se agravó durante el periodo de privación de libertad por una falta del Estado, por no proveerle la atención de salud adecuada o necesaria, también estaría caracterizando una violación a la integridad personal de esa persona. Sobre la situación de las personas con discapacidad, es importante que el Estado le provea todas las facilidades que necesita para esa discapacidad, sean rampas, sean acceso a baños especiales, que puedan acceder al baño, que pueda tener educación específica, acceso a clases específicas de acuerdo a la discapacidad. Todo ese tipo de servicios especiales debe ser provisto por el Estado en el sentido de no generar nuevas violaciones a esas personas. Aquí nuevamente el principio de no discriminación rige y tiene que ser observado por el Estado. Finalmente paso a algunos temas que no han sido tan fundamentales en la jurisprudencia de la Corte, pero que también son importantes, los menciono si alguien tiene interés en profundizar sobre el tema. Respecto a los castigos corporales, menciono el caso César contra Trinidad y Tobago. Es un caso en el cual la Corte ha afirmado que los castigos corporales están expresamente prohibidos por el derecho internacional. Es una sentencia única en ese sentido de los castigos corporales porque eso era permitido en Trinidad y Tobago, estaba previsto en ley y la Corte ha establecido que deben ser prohibidos por el derecho internacional y no deben ser aplicados. Sobre la integridad personal de los familiares de los presos. Estamos hablando ahora no de los privados de libertad, sino de sus familiares, sus seres queridos. Ellos también son afectados por el sufrimiento de los privados de libertad y pueden ser víctimas de violación de derechos humanos por el trato recibido por parte del Estado, ¿no? Restricciones a la visitación de sus familiares, al maltrato recibido a la entrada o salida o dentro de los centros de privación de libertad y también la falta de trato humano o con respeto en situaciones, por ejemplo, de motines o de situaciones de agravamiento de violencia dentro de un centro penal. La Corte ha declarado que los familiares también fueron víctimas del trato propiciado por el Estado. Sobre el derecho al habeas corpus, ese derecho garantiza el acceso a la justicia a las personas privadas de libertad y no puede ser suspendido de ninguna forma, ni mismo en estados de emergencia o de situaciones especiales. El derecho al habeas corpus siempre debe estar garantizado por el Estado y en cualquier momento, no importa qué situación enfrente el estado de conmoción o de emergencia. Y ahora el último tema que quiero comentar con ustedes, de las medidas de reparación. Hago referencia a algunas de las medidas que la Corte ha adoptado, el tipo de medidas que suele adoptar para casos de personas privadas de libertad. En primer lugar, tenemos los daños materiales e inmateriales, ¿no? La pérdida de ingresos eventualmente, el sufrimiento que han tenido, por ejemplo, por estar privados de libertad en una situación que viola los estándares internacionales, situaciones deshumanas o de sobrepoblación o hacinamiento. Y lo que me parece más interesante respecto no a los casos concretos, pero a los efectos de las sentencias en el conjunto de la población penitenciaria y en la estructuración de los centros de detención, son las medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Y dentro de esa categoría de medidas, la Corte ha adoptado
ordenado que los estados adopten medidas tanto legislativas como políticas, económicas y administrativas para mejorar las situaciones, los sistemas de privación de libertad, la separación de los migrantes de personas condenadas, la protección del proyecto de vida, sobre todo de los menores de edad, ¿no? Los niños y los adolescentes, la elaboración e implementación de políticas de prevención de emergencias, por ejemplo, en casos de Honduras que no existían y la Corte ordenó que fueran adoptadas por el Estado de manera urgente. También otras medidas de reparación adoptadas por la Corte fueron ceremonias públicas de reconocimiento por muertes ocurridas en centros de detención, la atención médica y psicológica a las víctimas, medidas para garantizar la educación de los internos, el deber de investigar y sancionar a los responsables por violaciones. O sea, no solo la Corte declara la violación, sino que exige del Estado que investigue torturas, malos tratos y muertes ocurridas en los centros de detención, y programas de educación en derechos humanos, programas de formación de los agentes públicos, de los funcionarios de seguridad, en cómo enfrentar la temática de garantía de los derechos de las personas de libertad de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. Finalmente, hago referencia a algunos documentos publicados por la Corte Interamericana y casi todo nuevamente de lo que hablé aquí ese día. Ustedes pueden encontrar, creo que va a estar ahora en la pantalla, en el cuadernillo de la Corte Interamericana sobre personas privadas de libertad, que es el cuadernillo número 9. Y en ese documento van a encontrar referencias a todos los pronunciamientos de la Corte, tanto en las opiniones consultivas, en casos contenciosos y también en medidas provisionales, sobre cada uno de los temas a los cuales hice referencia el día de hoy. Y ahí creo que tienen ejemplos bastante específicos con mucho más detalle y que les puede ser útil en profundizar sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre el tema. Muchas gracias por la atención y quedo a la disposición de ustedes para cualquier duda o consulta sobre ese tema. Muchas gracias.